capítulo 1, versículo 7. Es un pasaje que, pues yo creo que todos conocemos, pero que muchas veces se nos olvida. Porque cristianos del siglo XXI, igual que en el primer siglo, se requiere de cristianos valientes. ¿Cuántos cristianos valientes hay aquí? ¿De veras? Debe notarse cuando somos valientes. Voy a decir varias características, no todas obviamente, pero algunas que el Señor puso en mi corazón. Y cada vez el mundo está en más deterioro y descomposición, ¿lo han notado? Pero la iglesia tiene una responsabilidad delante de Dios, y la iglesia somos tú y yo. Pero para cumplir con esa responsabilidad, para asumirla, necesitamos ser valientes. Si tú te fijas en Apocalipsis capítulo 21, no lo leas ahorita, ya al final en la Biblia, dice que entrarán al lago de fuego los cobardes e incrédulos. Ahora, imagínate, nosotros somos creyentes, espero que seas un verdadero creyente, porque si no, eres de ese tipo de personas que dice ahí Apocalipsis 21, que entrarán en el lago de fuego. Los cobardes e incrédulos, y habla de otras características de los que van a entrar. Dice cobardes e incrédulos. Ahora, nosotros podemos ser creyentes, pero no valientes, muchas veces cobardes también. Hoy en día hay una manipulación del lenguaje de ciertos grupos que tratan de intimidarnos y nos califican como homofóbicos, como intolerantes y muchísimas otras formas de lenguaje que han manipulado para poder intimidarnos. Pero yo he dicho, no me voy a dejar intimidar. Lo que tenga que decir conforme a la palabra lo tengo que decir. No me van a intimidar con esos argumentos o ese lenguaje que utilizan, y que cuando es algo que no les gusta a ellos, lo aplican hacia ellos, nos están intimidando. Bueno, espero que seas verdadero creyente, lo digo seguido yo aquí, porque hay muchos que van a la iglesia y no son verdaderamente creyentes. Y bueno, ellos sí reúnen esa primera característica de Apocalipsis 21, versículo 7, los cobardes e incrédulos, y todas las demás características. Ellos serán los que entren en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros como cristianos verdaderos hemos resucitado, tenemos una nueva vida, y va a venir la segunda resurrección cuando el Señor venga por su iglesia. Pero los cobardes e incrédulos será la muerte segunda. O sea, fíjense, hay una gran diferencia del destino de uno y del otro. Pero hoy en día se requiere cristianos valientes, hermanos, no intimidados, no timoratos. No sé si se entiende esa palabra de le diré o no le diré, haré esto o no haré esto, les mostraré mi Biblia o no, les doy el folleto o no. No, estos tiempos requieren de mayor valentía.
¿Qué hubiera pasado contigo y conmigo si hubiésemos sido cristianos del primer siglo? Diga, ay, donde Pablo te estuviera persiguiendo antes de convertirse. No era una perita en dulce el apóstol Pablo, antes de convertirse. O donde los romanos en una de sus, creo que fueron 10 persecuciones, te estuviera persiguiendo con hombres armados y dispuestos a acabar contigo, como lo hicieron con Pablo, que lo decapitaron. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Porque los cristianos de ese tiempo nos dejaron ejemplo. Fueron muy valientes, como era digno de ser por lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. ¿Por qué eran tan valientes? Mira, porque habían entendido completamente lo que era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en esa cruz, llevando nuestros pecados, todos. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar y el cual no haya sido puesto sobre Él en esa cruz. Pero resucitando con poder y gran gloria al tercer día. ¿Por qué eran tan valientes? Porque sabían, tenían la certeza del perdón de sus pecados y del poder del Señor por su resurrección. Y además les envió su Espíritu Santo para que viviera dentro de ellos y les diera poder, como les dijo, recibirán poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán bien valientes. Me serán testigos, que es mártires. Esa palabra en el original significa mártires, dispuestos a morir por mí y por el mensaje del evangelio. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron, muchos murieron y nunca se echaron para atrás, nunca disminuyeron, al contrario, entre más eran perseguidos, más compartían el evangelio y más se multiplicaban. Y el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, ya en su etapa final de su ministerio, él sabía que estaba cerca de su muerte física. Le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y si te fijas, ahí espíritu es con E minúscula, no estamos hablando del Espíritu Santo. Él nos dio su Espíritu Santo y obviamente el Espíritu Santo nunca será de cobardía. No, está hablando de nuestra nueva naturaleza. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Entonces el Espíritu, en el nuevo nacimiento, en la regeneración que nosotros tenemos por todo lo que entendemos acerca de Jesús, de nuestro Padre, conforme a las Escrituras, lo que Él hizo por nosotros y sigue haciendo por nosotros, el Espíritu con el cual nosotros fuimos renacidos, es un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. No es de cobardía, hermanos. Si somos cobardes es porque le sacamos al parche, perdón por la expresión, pero muchos sí le sacamos. Ay, ¿qué van a decir de mí en la escuela? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué va a decir mi abuelita? ¿Qué va a decir mi compadre? Pues tu compadre va a decir, ¿qué le picó a este?
que antes era igual que todos, pero ha cambiado. Qué bueno que digan que qué nos picó. Bueno, no nos picó, nos alcanzó el Señor, hermanos. No somos raros, somos transformados. Y dejamos nuestra antigua manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. No de cobardía, dígale al de al lado, no seamos cobardes. Estos tiempos, ningún tiempo, pero ahora en especial no es para ser cobardes. Es que soy muy joven, o soy muy grande, o soy muy famoso, o soy... ¿Qué van a decir de mí? A Jesús no le importó qué dijeran de él. De hecho, acuérdate, en la cruz se burlaban de él y lo injuriaban. Y le decían, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de ahí y vamos a creer en ti. Eran mentiras. No hubieran creído de todas maneras. Versículo 8. El apóstol Pablo, después de decirle a Timoteo lo que debemos ser, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El que se avergüenza de dar testimonio del Señor es un cobarde. ¿Han visto que a veces hay personas que de una condición humilde, pues gracias a Dios, porque solo es gracias a Dios, logran estudiar o abrir un negocio o tener empleos donde su condición económica y social cambia, y de estar en cierto nivel de pobreza o de carencias, llegan a ser gente con bastante dinero, poder, influencia y fama. Y muchos se avergüenzan de decir, mi papá es ese señor con sombrero y guaraches. Y se avergüenzan de sus padres, se avergüenzan de sus raíces. Yo cuando me dicen, ¿eres de Morelia? Pues sí, porque ya tengo más de 40 años viviendo aquí, pero soy de un pueblo allá, bicicletero, como se dice, ¿no? O sea, un pequeño pueblo de Michoacán donde crecí y fui feliz trabajando en el campo y en muchas otras cosas. No tengo por qué avergonzarme de eso. Pero hay personas que se avergüenzan hasta de sus papás. Imagínate avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. No lo puedo imaginar, pero es real, ¿eh? Digo, yo recuerdo cuando recién me convertí. ¿Cuántos aquí tienen un año de convertirse? No, ya todos es de más, ¿no? Bueno, chuyes. Bueno, al principio se valen a veces ciertas cosas porque no hemos entendido a plenitud lo que Jesús hizo. Y me decían, tómate una. Yo decía, no, porque estoy tomando medicina. Cobarde, hermanos. Pero ahora me dicen, tómate una. No, o sea, no necesito de eso para alegrarme como era antes. Vamos aquí a un lugar muy alegre ahí por el rumbo al Estadio Morelos. No necesito de eso. Y no me avergüenzo, y no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Y Pablo le está diciendo, Dios ya nos dio todo para ser valientes. La nueva naturaleza que nos dio es de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te quieran agredir y querer hacer sentir más, dominio propio. Yo sé que no soy lo que tú dices, yo soy hijo de Dios, soy más que vencedor en Cristo Jesús.
Y luego Pablo se extiende y dice, ni de mí, preso suyo, porque él ya estaba en una condición de reclusión, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y eso como que ya no nos gusta. ¿Hay aflicciones al compartir el evangelio? Sí. ¿Han conocido personas que los han desheredado por convertirse a Cristo? Hay personas que los han desheredado sus papás. Nos traicionaste la tradición, la religión de tus abuelos y los desheredan. Pero ellos dicen, prefiero a Cristo. ¿Cuántos preferimos a Cristo? Mira, Cristo, el mundo no se compara lo que nos pueda ofrecer con lo que Cristo hizo por nosotros, sigue haciendo y hará por cada uno de nosotros. Así que, si no estás dispuesto a sufrir aflicciones, pues puede ser que entres en el apartado de cristianos cobardes, que no debería haber ese apartado. Y luego le dice Pablo, mira, porque Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. De acuerdo a nuestras obras, ¿qué merecíamos? La muerte. La paga del pecado es la muerte, y no hay justo ni aún uno. Y algunos la merecíamos más que otros. Nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9 y 10. Así que, ¿qué espíritu tienes tú? Sería una pregunta. Yo digo, conforme a las Escrituras, que todo cristiano tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es toda la provisión de Dios para no avergonzarnos, para no ser cobardes, para no negar ni dejar de compartir de nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo haces es porque te da vergüencita. Y en algunos sectores sí lo haces y en otros no. Bueno, Jesús dijo, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. Hay una correspondencia, hermanos. Él ya hizo todo. Y que nosotros nos avergoncemos es algo bastante fuerte. Por eso Él dice, pues si tú te avergüenzas, yo me avergonzaré también. Mira, compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio. No es algo para avergonzarnos o para sentirnos que nos va a hacer menos o que la gente va a dejar de procurarnos. Bueno, eso puede suceder, pero yo prefiero la aprobación del Señor que la aprobación del mundo. Y no me avergüenzo de ninguno de ustedes que son verdaderamente hermanos. Oye, que fulano es hermano y fiel. Diga, ese soy yo. En fe, cuando menos, diga amén. O sea, Pablo estaba a punto de ser decapitado, era identificado como un predicador del evangelio, como un apóstol de Jesucristo,
y le dice a Timoteo, no te vayas a avergonzar de mí, ¿eh? Sabemos que no lo hizo Timoteo, después fue a visitarlo y le llevó el capote y los rollos y todo lo que Pablo le pidió. Mira, tenemos que tener presente lo que dice la Biblia de quiénes somos en Cristo Jesús. Primera de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El sistema del mundo es dominado por Satanás. Por eso hay una agresión de la sociedad en general, o la religión, o ciertos círculos, porque pues hay una influencia del que está en el mundo, pero el que está en nosotros es sobre cualquiera. ¿Qué dijo Jesús cuando le dio la comisión a sus discípulos antes de ser llevado al cielo? Toda potestad, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Así que Él está sobre todo y sobre todos. Y Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Permanentemente, Él no entra y sale. Nosotros podemos apagar el Espíritu, contristar al Espíritu, pero Él no entra y sale. Y eso debería hacernos reflexionar cada que me avergüenzo, cada vez que me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que peco deliberadamente, aunque todos los pecados son deliberados, pero abiertamente sabiendo que ofende a Dios, contristamos al Espíritu Santo. Pero no hay pretexto. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, que te haga presiones y que te haga lo que sea. El que te entristezca, el que te diga algo que te haga sentir mal, mayor es el que está en nosotros. Y Él nos levanta y nos hace recordar, ahora somos hijos de Dios. Mira, en general, en toda la Biblia encontramos que todo siervo de Dios ha necesitado ser valiente. ¿O qué crees? ¿Que Noé era un cobarde? Fue muy valiente. En medio de una generación tan maligna y perversa que el Señor dijo, voy a destruir todo ser viviente. ¿Tú crees que David necesitó ser valiente? Claro que sí. ¿Moisés necesitó ser valiente? Claro que sí. Bueno, a Josué, ¿cuántas veces le dijo el Señor que se esforzara y fuera valiente? Como 4 veces en el capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y termina diciéndole, esfuérzate y sé muy valiente para hacer todas las cosas que yo te he mandado. ¿Dónde están los mandamientos del Señor y lo que Él quiere que hagamos? Aquí en la Biblia. Y Josué se esforzó y fue muy valiente y vio la mano poderosa de Dios obrando a su favor, como lo había visto con Moisés. La promesa del Señor fue, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Ahora, ¿cuántos dicen, yo soy valiente? Bueno, se requiere. Pero también, no solo debemos ser valientes, sino recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Mateo capítulo 5, el sermón conocido como el Sermón del Monte, es uno de los sermones más largos del Señor, pero que es un modelo de vida para nosotros. Yo te animo a que leas todo el Evangelio, pero creo que hay 4 sermones principales en el Evangelio de Mateo del Señor, y extensos. Pero fíjate, en Mateo capítulo 5 el Señor le habla a los discípulos y les dice, ustedes son
bienaventurados, son felices aunque lloren. Fíjate, eso dice, bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos aquí lloran a veces por cosas? Ay, aunque yo fui formado en mi niñez como un hombre rudo, hombre así que no debe mostrar debilidades. Si me pegaba mi papá me decía, no llore. Y si lloraba, me daba más duro. Entonces me hice más duro y ya no lloraba. Y después, como no lloraba, me daba más duro porque no lloraba. Esas son las cosas que pues a uno lo desconciertan, ¿no? Pero cuando vine al Señor una vez, una predicación sobre el perdón, no, hombre, lloré como nunca había llorado. En plena, así estaba delante en la congregación. Había un hermano al lado que me decía, ya. Acábanme de avergonzar, decía yo, pero para mí era algo fuerte porque no estaba acostumbrado a eso. Pero ¿cuántos saben que el Señor no hay nada que no pueda romper en nuestras vidas, en nuestros corazones? Así que no nos escudemos en yo así soy, así me formaron. No, Él nos dio nueva vida, un espíritu diferente, con sensibilidad, con capacidad de llorar, que es una bendición poder llorar. Quienes reprimen eso luego le batallan más. Así que ¿quiénes somos? Mira, somos bendecidos los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Somos bendecidos cuando hablen toda clase de mal en contra de nosotros, mintiendo y que nos calumnian. Como que cambian los valores del mundo a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué somos felices? Porque mira, si lloramos, seremos consolados. ¿Consolados por quién? Por Él. Y obviamente hay hermanos que nos consuelan también. Así que si lloramos, seremos consolados. Si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Porque Él es justo, Él es juez justo. Y si somos ahí menospreciados y hablan cosas mal de nosotros, nos calumnian, seremos galardonados. Dice que nuestro galardón será grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas, pero su galardón es grande en los cielos. Uno de ellos, somos testigos conforme a las escrituras, que recibió un galardón que se lo llevó el Señor sin ver la muerte, en un carro impresionante. Aquí dice como de fuego, el profeta Elías. Así que tú lee Mateo 5 y dice que podemos ser felices en medio de todo esto, pero además dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hermanos, yo creo que lo hemos escuchado cientos de veces y no lo sabemos de memoria, pero en realidad no hacemos la función que debería ser la sal y la luz. La sal, fíjate lo que dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. O sea, no está diciendo son la sal de la marca Colima o la sal del Himalaya, porque ahora hay una cantidad de marcas y de variedades de sal que no está diciendo son una sal más. Porque está hablando espiritualmente. Ustedes son ¿qué? La sal de esta tierra. Ahora, no voy a entrar en el asunto de que la sal pues le da sabor y condimenta y todo eso.
No. Quiero enfocarme en lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Que hay una corrupción impresionante. ¿Ha notado eso? Que la sociedad cada vez se corrompe más, se echa a perder más, huele mal espiritualmente hablando. Aunque se bañen y se pongan Wildrot y se pongan el Paco Rabanne de aquellos tiempos o lo que quieran. Pero la sociedad cada vez está más corrompida, hermanos. Y la sal tiene una función en este mundo que es detener la corrupción. Porque muchos que se dicen cristianos están cayendo, y no sé si sean, en toda esta corrupción que está floreciendo en el mundo. No solo en países donde decimos allá están peor, Estados Unidos, Europa y otras regiones. México está corrompiéndose terriblemente. Y incluso desde el punto de vista legal, las autoridades están legislando para que esa corrupción pueda avanzar mucho más. Pero nosotros somos llamados a detener la corrupción, hermanos. En los viajes antiguamente, y yo recuerdo en mi pueblo, porque vuelvo a ese punto, ahí pescaba, había mucho pescado. En ese tiempo el agua era limpio y había una cantidad de pescado impresionante, a tal grado que muchas veces pues no se consumía todo. ¿Y qué se hacía? Se salaba y no se corrompía, no se echaba a perder, no se descomponía y podías preservarlo. En los viajes en barco hace años, pues eso usaban, no había los sistemas de refrigeración y todo esto que hay hoy en día. Ya se nos hace extraño esto, pero la función de la sal sigue siendo la misma. Detener la corrupción. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Detener la corrupción. Cuando alguien, si en tu casa te llega tu hijo, no, es que mira papá, en la escuela ya las niñas se besan entre niñas y los niños se besan entre niños y pues yo no sé ¿qué hay que hacer? Sentar a tu hijo, sentar a tu hija y explicarles, porque somos la sal de este mundo, y evitar que se corrompan nuestros hijos, nuestras familias, la congregación. Y el enemigo ha sido muy sutil y está buscando a los más jóvenes, porque ellos dicen, si ganamos a los jóvenes, al rato convencen a los papás y hasta a los abuelos que eran tan conservadores y religiosos y persinados, perdón por la expresión. Pues, ¿sí es cierto o no? Yo estoy sorprendido de mi pueblo, por eso ya casi no voy. Tengo años que no voy. Éramos bien machirrines ahí. Digo, perdón por las expresiones. O sea, hombre es hombre y mujer, mujer. Y ahora dicen que son como, ay, no sé qué expresión usar, como cuando llega la langosta e invade un sembradío y se lo acaban. Así en el pueblo. Y los papás, ay, te hago trenza al hijo. Mi papá tenía unas chicotas que, ay, unas cuerdas que cuidado. Pero, ¿está avanzando eso, sí o no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Si somos la sal, que debemos detener la corrupción, llamarle a las cosas como son. No hay que cambiar también el lenguaje como hoy en día muchos lo han cambiado.
Ahora hay muchos cristianos que quieren quedarse en el salero, valga, en las cuatro paredes de la iglesia. No, pues aquí en el salero estamos, mira, y hasta suena bonito el salero. No, las sales, ¿o qué? ¿Tú tienes el salero ahí nada más para, de adorno? No, pues para usarlo, te haces tus frijolitos, te haces tu sopa, tu bistec y le pones salecita, unos más, otros menos. Pero la sal no debe quedarse aquí en la iglesia, hermanos. Nosotros debemos salir y hacer nuestra función allá afuera. A eso se refería Jesús. Muchas veces no tenemos el valor para defender nuestras posturas como cristianos, nuestros principios como cristianos. La familia está siendo atacada y no nos inmutamos. No, un hombre y una mujer. Diga, gloria a Dios. ¿Quién diseñó esa forma de unión? Dios. Y nosotros estamos de acuerdo con Dios, porque queremos vivir con Él por toda la eternidad. No te avergüences, le dijo Pablo a Timoteo. Somos la luz del mundo también. No somos una luz más, somos la única luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz. Y después dijo, ustedes reflejan mi luz, así como la luna refleja la luz del sol. Y una luz no se pone donde no ilumine. Dice, es como una ciudad puesta donde, en lo alto de un cerro, que todo mundo la puede ver. No se esconde. Está sobre un monte, debe verse, debe notarse, la gente debe saber ¿qué somos? Aleluyos, aleluya. Hermano, gloria a Dios. Protestante, gloria a Dios, como nos quieran decir. Yo digo que soy cristiano, pero eso implica una gran responsabilidad. ¿Dónde estás tú? Ahí escondidito y haces casita para que no te vean tu luz. No, la luz debe verse. ¿Qué hace la luciérnaga? Vuela y se ve la luz ahí por todo, en la oscuridad. Este mundo está en oscuridad, hermanos. Necesita que alumbremos. Quisiera extenderme más en esto, pero tengo que seguir. Ser valientes, ser lo que la Biblia dice que somos, lo que Jesús en este mismo sermón dijo que somos. Somos bienaventurados, somos felices, aunque lloremos, aunque nos persigan, porque Él nos va a consolar y nos va a bendecir y nos va a galardonar. Y debemos detener la corrupción y debemos alumbrar donde quiera que estemos. Por eso me da gusto que tenemos un curso de evangelismo y discipulado, y hay un buen grupo de hermanos. ¿Saben qué? Eso va a ser para ser la sal y la luz. No es nada más cuestión académica, es para que haya un resultado. Y aquí es importante mencionar que todo debe ser conforme a las Escrituras, hermanos. Yo he dicho en otras ocasiones, si alguien viene con algo nuevo, no es de Dios, porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Aquí está todo ya, la revelación de Dios. Así que volvamos a las Escrituras, hermanos. Mira, yo sé que hay muchos lugares que se dicen iglesias y que tienen cosas nuevas. Una nueva revelación, una nueva forma de interpretar las Escrituras. Solo hay una forma, la que está aquí. No hay otra forma.
Así que debemos aferrarnos a la palabra de Dios, hermano. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante. Pablo en su viaje misionero llegó a Tesalónica y dice que ahí fue y le compartió. Él iba los sábados porque los sábados se reunían los judíos en la sinagoga. Y dice que estaba ahí exponiéndoles el evangelio de cómo Cristo había padecido y resucitado de los muertos. Y algunos creyeron, pero otros se enojaron. Diga, eso siempre ha pasado. Y lo persiguieron, para no leer todo, pero los hermanos lo enviaron a Berea. Versículo 10. Dice que llegó Pablo a Berea e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Perdía tiempo Pablo? ¿Y tú, Ay, hace calor. Ay, esto. ¿Hace calor? Sí, ¿qué? ¿Hacía calor cuando Jesús estaba en la cruz? Sí, y mucho. Y no estaba en una silla cómoda como tú y yo. Entraron en la sinagoga y estos eran, subráyele ahí, más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y a veces nos hemos quedado con esa pregunta: ¿en qué sentido eran más nobles? Bueno, vamos a ver. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso eran más nobles, porque no eran tan inocentes como muchos hoy en día que llegan a iglesias y dicen: ahí dice iglesia cristiana, son cristianos. O fulano trae una Biblia, es cristiano. O fulano habla, amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Aleluya. No, pues son cristianos. Todo el que diga eso es cristiano, porque hasta un perico lo puede hacer. ¿Será cristiano el perico que puede repetir esas palabras? No. Ellos eran más nobles porque escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era así. No caigas en manos de cualquier farsante por ahí. Si tú me escuchas y estás en una de esas, que les preguntas: oye, pero ¿por qué dices esto si no lo encuentro en la Biblia? Porque yo lo digo. Ah, no, pues está bien. Es que el pastor lo dice. Sí, pero Dios dice otra cosa. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Fíjate, hace la distinción. Muchos de ellos, de los de Berea, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, porque a veces los hombres somos más cabeza dura. Y vuelven a perseguir. Los hermanos de Tesalónica, los que lo andaban persiguiendo, los judíos, dijeron: otra vez ahí anda alborotando a la gente. Y se entristecía Pablo. Él sabía que era bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, dijo el Señor, y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. No se preocupen, su galardón será grande en los cielos. ¿Cómo será el galardón de Pablo? Muchos dicen: yo quiero el mismo galardón de Pablo. ¿De veras? Pues vive como vivió Pablo para el Señor. Estos hermanos de Berea, mira,
cuando Pablo llegó y dijo, vengo a predicarles del Mesías, y yo soy un apóstol de Jesucristo, soy un enviado de Jesucristo. No lo pusieron en tela de juicio. Dijeron, bueno, vamos a escucharte. Hermanos, escuchen bien. Mira, hoy en día estos aparatos y el teléfono, y hay gente que escucha de chile, de dulce y de manteca, y hacen un guisado bien impresionante. Escucha y discierne, por favor, y vea las escrituras. No, es que sí dijo el pasaje, pero luego le dio una vuelta impresionante y lo manipuló y lo cambió totalmente del sentido del mensaje. No seamos tan ingenuos, hermanos. Hoy en día me sorprende ver gente que yo consideraba, pues, con algo de seso, perdón por la expresión, con algo de capacidad de entendimiento, y se los han envuelto, pero terriblemente. Mira, nuestra capacidad intelectual sin la palabra de Dios es un grave riesgo. Qué bueno que el Señor nos dio capacidad intelectual, ¿sí o no? Y nos dio razonamiento, pero si no vamos a las escrituras y solo por lo que suena bonito y lo que se ve agradable y lo que parece agradable, como Eva vio el fruto y ¿qué dijo? Vio que era bueno para comer, pero estaba envenenado. Satanás le había dicho que iban a suceder cosas que no era cierto, no era conforme a lo que Dios les había dicho. El día que de él coman, se van a morir. Por decirlo de alguna manera, no escudriñaron lo que Dios les había dicho. Oye, espérate, no, Dios dijo esto. Pero no, nos gusta lo que se ve, lo que huele, lo que tocamos, las emociones. Pero hay algo más fuerte que las emociones. Y la palabra de Dios nos centra y nos ubica. Por eso los hermanos de Berea eran ¿qué? Más nobles. ¿Qué dirá la gente de ti, de mí? Religiosos, que digan lo que digan, pero si no es conforme a las escrituras no les voy a hacer caso. Si transgreden el sentido, el espíritu del mensaje, no les voy a hacer caso. Mira, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo, que era uno de sus discípulos cercanos? Tú desde la niñez has sabido, has conocido que las escrituras, tu abuela Loida y tu madre Eunice te instruyeron en las escrituras. Aférrate a las escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo he escuchado mensajes, entre comillas, donde ni la Biblia se abre y se dice alguna palabra de Dios o alguna pequeña frase bíblica y todo lo demás es muchas otras cosas, menos la palabra de Dios. Estos hermanos, cuando dijeron lo que Pablo dice concuerda con lo que Dios había profetizado, dijeron lo creemos, y creyeron en Jesucristo, hermanos. Así que debemos ser valientes, debemos entender quiénes somos y qué somos en Cristo y cuál es nuestra función, pero no olvidemos que todo debe ser de acuerdo a las escrituras. La nobleza espiritual es cuando escuchamos y filtramos todo a través de las escrituras. Es nuestro punto número 1 en nuestra declaración de fe. Nuestra norma de fe y de conducta es la Biblia.
No es lo que diga quien lo diga, sino el que lo diga conforme a las Escrituras. Mira, aparte de ser valiente, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Se necesita ser valiente y esforzado para escudriñar las Escrituras y hacer la voluntad de Dios, hermanos. No es de cobardes, es de valientes. Y recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, el Hijo del Hombre, ¿a quién vino a buscar y a salvar? Lo que se había perdido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar y salvar a través del mensaje del Evangelio lo que se ha perdido. El Señor habló de una oveja perdida donde el pastor fue y trajo esa oveja. Bueno, eso vino Jesús. De una moneda perdida donde la mujer movió todos los muebles para encontrarla. Hubo alguien que hizo algo, y ese alguien eres tú, hermano y hermana. Porque luego vas a decir, no fue el pastor, entonces él tiene que ir a buscar a todas las ovejas perdidas. No lo harían. Los obreros son pocos, pero tú eres un obrero también del Señor. Tú y yo debemos ir y buscar las ovejas perdidas. No esperar a que lleguen aquí. Ay, eres nuevo. Mira, te voy a dar un folletito. Gloria a Dios que vengan, porque quiere decir que alguien los invitó. Pero ¿y los de afuera qué? Tenemos que ir. Tenemos que ir, hermanos. Y termino con esto. Ser valientes, saber quiénes somos y a qué estamos llamados. Filtrar todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y por último te digo, pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida. Y de la iglesia, obviamente. ¿Quién es el Señor aquí en la iglesia? Cristo, nadie más. Todos somos servidores de Cristo, incluyéndonos a todos. No hay, unos tenemos una función y otras otras, pero somos siervos de Jesucristo. Él es el centro de nuestra salvación, pero también Él es el centro de nuestra vida. Por eso es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. ¿Qué es ser Señor? Es el que gobierna nuestras vidas. Él es la cabeza de la iglesia, la cual Él compró con su sangre preciosa. Nosotros somos el cuerpo. Pero hoy en día muchos que se llaman cristianos han puesto al hombre en el centro del cristianismo. Y piensan o de alguna manera dan a entender como si Dios girara alrededor del hombre. Imagínate qué cosa tan terrible. Y que Dios le concede a ese hombre lo que él quiera o lo que le pida. Pero Cristo es el centro, hermanos. Y nosotros nos acercamos al Padre a través de Cristo. No hay otro mediador entre el Padre y los hombres. Se llama Jesucristo. No hay dos, hay uno solo. Entonces, si quieres llegar al Padre, hay que ir a través de Cristo. Y Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y toda la autoridad, intercediendo por nosotros. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Marcos 8 y está en otros de los evangelios. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro recibe la revelación de Dios, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y era cierto, porque la gente tenía diferentes percepciones de quién era Cristo, de quién era Jesús. No, pues que Juan el Bautista que resucitó, que el profeta, etcétera. Pero Pedro centra todo en Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús les dice: muy bien, Pedro, te lo reveló mi Padre, pero es necesario que yo sea maltratado y crucificado y muerto en una cruz y resucitaré al tercer día. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, nunca tal cosa te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate de mí, Satanás. Ahora, ¿Pedro era Satanás? No. Lo que le estaba diciendo el Señor: ¿sabes qué? Tú pones la mira en las cosas del mundo. Mira, Pedro, lo que tú estás intentando hacer es porque ves con los ojos de la carne, y eso es diabólico. ¿Cuántas veces nuestros ojos son usados, o nuestros sentidos? La Biblia dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo, y el que manipula el sistema del mundo, que es Satanás. Cuando alguien te dice: no, ¿para qué vas a compartir? ¿Para qué vas y le dices a alguien que eso es pecado y que Dios lo puede perdonar, y si se arrepiente y cree en Jesús tendrá vida nueva y vida eterna? Eso no es de Dios. El mandato de Dios es: vayan y hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que les he mandado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, Jesús, fíjate, si no debe ser el centro, ahí en Marcos les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacerse es que negarse a sí mismo. No, que yo soy el importante. No, resulta que yo no soy el importante es Cristo. El centro es Cristo. Negarse a sí mismo. Dios no va a cumplir nuestros caprichos, ni a estar alrededor de nosotros girando a ver qué ocurrencia tenemos. Él es el Mesías. Él hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Ahora, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da lo que Él cree que es lo mejor para nosotros. Muchas veces no nos da cosas que pedimos porque sabe que eso nos va a perjudicar en lugar de bendecir. Hermanos, no somos el centro nosotros. Así que no digas: es que yo decreto que esto se hace. Te estás poniendo en el centro. Yo declaro. No, yo le pido al Padre en el nombre de Jesús. Eso nos enseñó el Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué significa la cruz? Muerte. ¿Qué dijo Pablo a los Gálatas? Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Él fue crucificado, yo crucifiqué mi carne. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego sígame. Negarse, cargar su cruz cada día, y entonces ir en pos de Cristo, hermano. ¿Cuándo? Todos los días. No solo el domingo. ¿Cuándo debemos seguir a Jesús? Todos los días.
Porque dijo, si alguno quiere ganar su vida en sus méritos propios o en sus buenas obras, la perderá. Y si alguno pierde su vida, entre comillas, porque no la perdemos, por causa de mí y el evangelio, la ganará. Porque ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le aprovecha? Cuando vengan todos delante del Señor, ¿de qué le aprovechó? Mira, voy a hacer una pregunta ya para terminar. ¿Alguien se acuerda aquí de Rockefeller? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No muchos. Pues Rockefeller en mi juventud, hasta nosotros al que traía algo de dinerito le decíamos, sí, tú Rockefeller, ¿verdad? Era un magnate naviero griego. Ese era un nazi. No, Rockefeller era un banquero. Bueno, Onassis también. ¿Alguien se acuerda de Onassis? Algunos, pero muchos ya no se acuerdan. Las nuevas generaciones, ellos dicen del de la Tesla o de los sistemas electrónicos, estos nuevos millonarios, ¿no? Pero de estos hombres se acuerdan muchos jóvenes, ni saben quién es ese. Y tuvieron fortunas impresionantes. ¿De qué les sirvió ganar todo el mundo, aparentemente? En su círculo eran gente, reconocida, poderosa. Podían viajar a donde quisieran, podían tener lo que ellos quisieran. Pero ¿de qué le sirve al hombre? El día que caes en el ataúd, ni la ropa que te ponen te vas a llevar. Desnudo salí del vientre y desnudo regresaré al Señor. Esto es algo que debería impactarnos, porque mira, hay muchos cristianos, hermanos, que quieren ganar el mundo y se olvidan del Señor y lo tienen ahí en un apartadito para de vez en cuando al Señor, cuando Él debe ser el centro en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en tu vida personal. Él debe ser el centro de nuestras vidas, hermano. Así que corramos con paciencia, como dijo el escritor de Hebreos, la carrera, porque es una carrera no de velocidad, es de resistencia. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, ¿qué tipo de cristianos se necesita hoy en día? Cristianos valientes, que sabemos quiénes somos, qué tenemos en Cristo y qué debemos hacer. Cristianos que conocen las Escrituras, que las leen y, como dice el Salmo 1, medita en ella de día y de noche y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua y daremos fruto. ¿Qué fruto hay en nuestra vida? Muchas veces uvas amargas, como Isaías capítulo 5. Sembré buena semilla para dar uvas dulces y dieron semillas amargas. Digo, uvas amargas. Hermanos, son tiempos donde la iglesia debe ponerse en pie y detener la corrupción y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y afirmarse en todo lo que dice la palabra de Dios. No podemos andar divagando en otras cosas. ¿Cuántos dicen yo le entro? ¿De veras? Ponte de pie.